Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo trascender el ego? Para trascender el ego, primero tenemos que conocer qué es el ego, ¿no? El ego es muy difícil de explicar. Esto es algo tan personal de cada uno que es muy difícil de explicar, porque es muchas cosas y al mismo tiempo esas muchas cosas no son reales, son fabricaciones nuestras, porque no forman parte de la creación de Dios, sí, sino que es una creación de nuestro yo inferior. Nosotros tenemos un yo inferior y un yo superior, pero nosotros funcionamos siempre en el yo inferior, pero cuando ya nosotros empezamos a buscar las cosas del espíritu, comenzamos a trascender ese yo inferior al yo superior. Trascendiendo ese yo es que podemos trascender el ego. Y el ego es la percepción que tenemos de nosotros mismos, que basado en eso es que hacemos proyecciones. La percepción es lo que nos identifica. Pero esta percepción puede ser correcta o puede ser errónea. O nos identificamos con el yo humano o nos identificamos con el yo superior. El ego es un mecanismo de defensa, pero cuando su percepción es errónea es irreal, totalmente irreal. Y esto nos hace vulnerables a las decepciones, ¿no? El ego percibe erróneamente y te hace creer cosas que todas son ilusorias. Te provee una autovaloración que no es real. El ego se relaciona siempre con la vida material, lo físico, lo emocional, y para eso necesita el cuerpo físico. ¿Okay? Este cuerpo físico, este cuerpo material, es el medio para alcanzar el objetivo espiritual. Pero el ego, si mientras tú no estés buscando el objetivo espiritual, el ego se va ocupando todo ese espacio vacío. Es como entrar en una casa: esta casa nadie vive aquí, me voy a acomodar, voy a comerme lo que yo quiera, me voy a acostar en la cama que me dé la gana. Y así hace el ego dentro de nosotros cuando nosotros no estamos llenando el espacio en las cosas del espíritu. La pregunta es: ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién servimos? ¿Al ego o al espíritu? Jesús decía figurativamente que no puedes servir a dos amos. En el ego es donde se siente pues los celos, la envidia, los deseos de venganza, el odio, la frustración, la ira, el resentimiento, el engreimiento, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, los vicios, la competencia, la autoimportancia, el estar enfocado en el otro en vez de un uno. No, cada vez que te encuentras dándole mucha mente a alguien, hazte consciente y pida al Espíritu Santo que te libere. Libérame de eso de estar pensando en fulano, en fulano, en fulano, en lo que hace, en la vida de ellos. ¿Okay? En el Espíritu todas esas cosas se van sanando. Cada vez que sanas o superas algo y lo trasciende, estás trascendiendo el ego poco a poco. Pero ¿cómo lo trasciendo? Bueno, observando tu comportamiento. Por ejemplo, tengo celos de tal persona que le da ciertas cosas a cierta persona que yo quisiera que me las diera a mí. ¿Qué sería lo contrario de ese comportamiento? Bueno, pues admirar a ese alguien que es generoso y dadivoso con cierta persona. No lo es contigo, pero es con el otro, y eso es bueno, ¿no? En vez de enfocarte en lo que da y a quien se lo da, ¿ok? Enfócate en ese comportamiento, en que si tú lo tienes sería bueno para ti. ¿Okay? Entonces proyectas algo que te sirve a ti para imitar esa generosidad, ese amor y gozarte con el gozo del otro. Por eso fue que Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Si el problema es la envidia, pues sí, envidiamos a quien triunfa, a quien tiene mm, adquirido algo, o te ha parecido que ha tenido más suerte que tú. Comparte entonces su alegría. Aun cuando percibas hipocresía o cualquier otro sentimiento, o que te está tratando de proyectar alguna envidia hacia ti, recuerda que uno proyecta lo que ha manejado en su interior. Entonces, niégate niégale al ego proyectar eso, y proyecta para esa persona un fin positivo en el mundo de las potencialidades. Recuerda que si esa persona tiene también su ego en ese descarriamiento, pues ella misma tiene que solucionarlo, no tú. Nosotros no curamos a nadie de sus problemas egoicos. De ahí la premisa de Jesús: no juzguéis. Supongamos que el problema de tu ego es la negatividad. Bueno, ¿cuál es lo contrario? Lo positivo, ¿no? Entonces empezamos a hacer todo positivo para atraer lo positivo. Si es que te quejas de todo, pues entonces
detener las quejas y empezar a dar gracias por lo poco que tenga, y poco a poco, cada vez que tenga algo un poquito más, pues acción de gracia. Trascender el ego es hacer lo opuesto, negarle al ego a hacer la parte negativa. De esta forma le estarías negando lo que el ego te quiere empujar a sentir o a hablar o a actuar. Se siente cómodo en la vieja forma de vivir. De ahí surgen entonces las habladurías, las calumnias, los conflictos, y también son proyecciones, ¿no? El ego te hace hacer, crear, percibir lo que no es. Porque tú tienes en tu interior un espacio desocupado que le corresponde al alma inmortal que trata de sobrevivir. Ese vacío hay que llenarlo. Y como nos negamos a las cosas del espíritu, el ego se ocupa de llenarlo con ilusiones materialistas y novelescas. Los malos hábitos son otros comportamientos. Vamos a ver, hay muchos malos hábitos. Tenemos que empujarnos a cambiar los hábitos. Por ejemplo, arregla tu cama al levantarte. Es el mejor comienzo que se le puede dar al alma, ¿no? Porque cuando tú comienzas organizando ya tu cama, el día se va organizando. Encomienda a Dios tu día después de arreglar tu cama. O si lo puedes hacer antes, no importa, pero por la mañana. Funciona en el ahora, haciendo siempre el bien, todo el día. Hazte consciente. Todo lo que voy a hacer hoy lo voy a hacer en lo mejor de mis posibilidades. Da gracias a Dios al acostarte. Busca leer por lo menos 5 minutos algo de algún libro de crecimiento espiritual y luego dedica 5 minutos a reflexionar sobre lo leído. Todo esto te va a ayudar a trascender el ego y a funcionar en el espíritu. Nadie tiene apuros. Dios no está apurado. Tómate tu tiempo, pero hazlo, aunque sea 5 minutos al día. Porque poco a poco ese espacio vacío que le corresponde al alma dentro de nosotros, que está raquítico porque no le das crecimiento, no le das alimento espiritual, pronto, si lo haces, pronto será ocupado por esa alma alimentada y el ego lo pondrás ahí a otro lado. El alma necesita alimento espiritual, aunque sea 5 minutos. Hay que engordar el alma para que ocupe todo el espacio que le corresponde para poder ser felices. El vacío que muchos sienten en su corazón es el vacío de un alma no crecida y no satisfecha, poco feliz consigo mismo. Por eso inclusive hay muchos cristianos que no son felices, que tienen un vacío en su corazón, y es por eso, porque no es simplemente decir soy cristiano y voy a la iglesia, recibo a Cristo y ya todo está hecho. No, hay que alimentar el alma, hacerla crecer para que ocupe todo el espacio de nuestro ser y el ego quede relegado. Okay. Así el ego poco a poco se va quedando sin espacio, hasta que es el espíritu quien controla tu alma. Un alma llena de alimento espiritual llena los espacios y te hace feliz. Esto es necesario para trascender el ego y para la sobrevivencia del alma. Esto es convertir nuestro yo humano en el yo superior. El documento 112.220 dice: el yo material, la entidad del ego, depende durante la vida física de la función continuada del vehículo material de la vida, nuestro cuerpo. Pero el yo de valor de sobrevivencia, ese es el yo superior. El yo que puede trascender la experiencia de la muerte tan solo evoluciona a través de transferir los potenciales de la personalidad evolutiva del cuerpo material al vehículo de naturaleza más duradera e inmortal del alma, y aún más allá, hasta donde esa alma sea capaz de trascender todos sus potenciales de realidad espiritual a esa identificación divina. Esto puede ser posible si somos sinceros, persistentes y firmes en nuestras decisiones en la búsqueda de Dios y la perfección divina. Así que hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.